Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos muy contentos porque vamos a estar trabajando de esta forma y contentos sobre todo porque vamos a continuar trabajando, que eso es lo más importante. Y el trabajar, pues no habla nada más de los profesores o de ustedes, sino habla de todo el conjunto. Vamos a ir juntos poco a poco aprendiendo, continuando con el aprendizaje, pero sobre todo dejándonos envolver por lo que es la historia. Y como ya habíamos venido hablando del estado de Morelos, quisiera continuar haciendo especificaciones sobre el estado de Morelos para posteriormente hablar de nuestro municipio, el municipio en el que nosotros o la mayoría de nosotros estamos viviendo, que es Cuernavaca. Desde luego ahondando un poco más en todo lo demás, ¿no? Es de suma importancia que tengamos listo nuestro cuaderno, nuestra pluma. Desde luego vamos a estar trabajando, recibiendo esta clase por este medio. Es el YouTube, recibiendo la clase por medio de la plataforma Zoom también después. Esto lo aclaro para que nosotros sepamos cómo vamos a estar trabajando. Se van a estar pidiendo siempre que tengamos clase una tarea, hay que estar pendiente de esa tarea, porque la tarea que se pida se tiene que enviar al correo del profesor. Recuerden que el correo es hugo.abarca@colmor.edu.mx. En las hojas que van ustedes a tener en la plataforma de la escuela, ahí viene especificado. Vamos a tener la continuidad entonces del tema, que es el estado de Morelos, para que nosotros sepamos que sobre ese vamos a trabajar. ¿Qué vamos a buscar en esta clase? Aprender y apreciar toda la historia de nuestro estado y ubicarnos en nuestro propio proceso histórico. Esta es una continuidad de la clase que ya habíamos tenido nosotros en Zoom, solamente que quiero que quede muy claro lo que nosotros buscamos propiamente. Ubicarnos en nuestro estado y en nuestro propio proceso histórico, porque aunque la historia nacional es una sola, cada estado es independiente y tiene su propia historia. Bueno, nosotros no somos ajenos a la historia también de nuestro estado y pues como vamos a ver más adelante de nuestra propia ciudad que es Cuernavaca. Yo ya les había pedido como trabajo en la clase anterior, como primer producto, una línea del tiempo, que agradezco mucho porque la hicieron muy creativa, la hicieron muy bien en su mayoría y la enviaron al correo en tiempo y forma. ¿Qué les voy a pedir hoy como trabajo de esta clase que vamos a recibir aquí en línea? Les voy a pedir que hagamos un ideario. Ustedes ya saben que el ideario es anotar en el cuaderno las principales ideas del tema que se estén viendo. Yo ahí le pongo enriquecido, ¿por qué? Porque me gustaría que si ustedes tienen algún dato más de lo que yo les estoy explicando, pues lo añadan ahí a su ideario. El ideario lo vamos a anotar, lo vamos a hacer en Word para que lo enviemos y lo vamos a titular con nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, producto 2, Hugo. Así para que cuando me lo envíen yo sepan que me está enviando el trabajo 2, Hugo, Jimena, Alejandro, etcétera. Ahí hay que poner el nombre. El producto 1 ya no es necesario, ese fue de la clase pasada, solamente quise ponerlo ahí porque es una continuidad, les decía yo, de la clase pasada. De esta clase solamente es el ideario. ¿Y qué buscamos nuevamente? Aprender más sobre nuestro estado para poder ubicarnos mejor en nuestro municipio. Y ya de ahí vamos nosotros a explicar lo que es propiamente nuestro proceso histórico. Bueno, espero que ustedes estén listos. Vamos a ponernos manos a la obra. El cuaderno, ¿para qué lo vamos a ocupar? Para ir haciendo sus propios apuntes. De tal modo que ustedes tengan los apuntes de la clase en su cuaderno y en Word hagan la tarea que yo les estoy pidiendo, que es el ideario, y la manden al correo. Es importante comenzar pues con lo siguiente. Primeramente recordando qué lugares conocemos del estado de Morelos. En la clase pasada yo les preguntaba a ustedes que qué lugares conocían. Algunos decían que el Jardín Borda,
otros que Jardines de México, otros que Teopanzolco, otros más comentaban que el Palacio de Cortés, entre otros lugares. Y a mí me daba mucho gusto poder escuchar esto porque reafirmábamos que aunque sea unos pocos lugares del estado, pues enriquecen nuestra sapiencia del estado. Es triste cuando vivimos en un lugar pero no conocemos casi nada del lugar. Es como si viviéramos encerrados en nuestra casa y a lo mejor no nos damos cuenta que la colonia en que vivimos quizá vivió alguna persona muy importante, o quizá no nos damos cuenta que nuestra colonia, el nombre que lleva nuestra colonia es en honor a alguien que hizo un bien a la patria, un bien a la ciudad o al estado. Es más, podemos quizá estar viviendo nosotros en un terreno o en una casa que fue de suma importancia en su momento. Por eso es importante saber qué lugares conocemos del estado de Morelos, pero también preguntarnos nosotros mismos si nos gustaría conocer más lugares. Otra de las preguntas que nosotros nos hacíamos era, ¿qué historia nos han contado de este estado? ¿Cómo se formó? ¿Quién lo formó? Cuernavaca, por ejemplo, hablando de la capital, si siempre se llamó Cuernavaca y si siempre fue capital. Preguntas de este tipo nos van a ayudar a nosotros a poder ir comprendiendo mejor paso a paso lo que queremos buscar, lo que queremos encontrar, vaya. Y la tercera pregunta que nosotros nos debemos de hacer y vamos a tratar de respondernos en esta clase es ¿por qué es importante conocer la historia? Yo les he dicho en otras clases pasadas que nosotros somos hijos de nuestra historia. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a hablar en plano general y sociológico, antropológico, es decir, me estoy refiriendo, voy a hablar propiamente de la persona humana, del ser humano. Como yo hablo, como yo camino, como yo hago ciertos gestos, como a mí me gusta vivir, como a mí me gusta hablar, es un reflejo de cómo mis padres me educaron a mí y a su vez de cómo sus padres los educaron y los formaron a ellos. Finalmente somos un producto histórico si lo queremos ver en el campo social. Hacemos casas de tal o cual estructura porque así nos los enseñaron así. Aquí, si nosotros viviéramos en otro país, por ejemplo, en China o en Japón, las casas no iban a ser de la misma estructura o de la misma forma que nosotros hacemos las casas aquí en México. Entonces, al decir que somos hijos de nuestra historia, nos estamos refiriendo a que cada país, a que cada continente, a que cada estado, a que cada ciudad, a que cada persona tiene su propia historia y nosotros no somos la excepción. Ahora, ¿por qué es importante entonces conocer la historia? Pues precisamente para eso. Uno, para comprender nuestras diferencias. Comprender que el otro es diferente a mí, pero no por ser diferente es menos importante o más importante. Dos, tomar conciencia de mi rol en la sociedad. Es muy distinto vivir en un sistema como en el que vivimos nosotros, que es un sistema democrático, a vivir en otro tipo de sistema, por ejemplo, el socialista, el comunista, o vivir bajo un imperio. ¿Por qué es importante conocer la historia? Para comprender la vida misma. Continuamos. Hay un tema que hemos estado viendo desde varias semanas, varios meses atrás, que es el tema de la conquista. Aquí lo voy a retomar un poco yo. Es importante porque al hacer la afirmación de que somos hijos, somos producto de nuestra historia, es importante saber que nuestro continente en cuanto tal, ya con la llegada de los españoles, recuerden que ya explicamos todo lo que había antes de que llegaran los españoles. Bueno, ya con la llegada de los españoles, hay que entender que las regiones de aquí, hablando del estado, porque ese es el tema, se dividieron en dos cacicazgos. Antes de explicar los cacicazgos, ustedes recuerden, ¿quién es un cacique? Un cacique es una persona que tiene el control y el poder de cierto territorio. Bueno, nuestro estado, a la llegada de los españoles,
ya estaba dividido en dos cacicazgos, es decir, había dos caciques, uno que era el de Cuernavaca y otro que era el de Huastepec. Quizá algunos de ustedes conocen Huastepec. Sería interesante que un día vayan con sus papás. De hecho, es un lugar también turístico. Bien, antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Huastepec y Cuernavaca originalmente eran lugares que se dedicaban a la producción azucarera. Quiero hacer una aclaración ya con los españoles. Sin embargo, Cuernavaca no se llamaba Cuernavaca. Cuernavaca antes para los caciques, para los nativos, se llamaba Cuauhnáhuac. Es decir, que en adelante, conforme nosotros vayamos explicando la clase, cuando ustedes escuchen la palabra o lean la palabra Cuauhnáhuac, se refiere a Cuernavaca. Por eso aquí abajo dice, ese mismo año tomó Cuauhnáhuac y con esto sometió por completo a los tlahuicas. ¿Quién tomó Cuauhnáhuac? Hernán Cortés. Ahí faltó un acento, perdón. Hernán Cortés tomó Cuauhnáhuac, es decir, que llegó, que derrocó a su cacique, que tomó el control y el poder del pueblo de Cuauhnáhuac y sometió a los tlahuicas. ¿Quiénes eran los tlahuicas, muchachos? Los tlahuicas era un grupo de indígenas nativos, que eran quienes habitaban Cuauhnáhuac, es decir, el cacicazgo de Cuernavaca. La primera o el primer gran triunfo en nuestro estado de los españoles de Hernán Cortés fue haber tomado Cuauhnáhuac, porque ya desde antes de ser capital del estado como lo conocemos hoy día, ya era un centro importante de comercio en donde los tlahuicas también manejaban lo que nosotros conocemos como el trueque, compartir alimentos o especias con otras comunidades, quienes pagaban con alimentos o con especias también que no se tenían aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Nos vamos a ir un poquito a la par a lo que hoy es la Ciudad de México. Para formalizar el sitio de Tenochtitlán, era necesario no contar con enemigos. Por lo tanto, el conquistador, en este caso nos estamos refiriendo a Hernán Cortés, mandó una expedición para tomar el pueblo de Ocuituco. Más tarde, Gonzalo de Sandoval fue enviado y pasó a Yecapixtla. Muchachos, de este texto que les estoy presentando, ¿qué es lo importante? Ojo, el movimiento real que quería Hernán Cortés en su momento era tomar la gran ciudad de Tenochtitlán. Era muy grande porque era sede del imperio, sede del emperador. Pero para Hernán Cortés poder tomar Tenochtitlán, tenía antes que tomar pueblos o cacicazgos que estaban alrededor de Tenochtitlán. En este caso, el de Cuernavaca y el de Huastepec, que eran de los relativamente más cerca. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si Hernán Cortés tomaba luego Tenochtitlán? Todos los pueblos de alrededor, obviamente, los nativos, iban a defender o iban a pelear porque se iban a ver vulnerables pensando que también los iban a tomar a ellos. ¿Qué fue lo que hizo Hernán Cortés? Ir tomando los pueblitos, los cacicazgos, para después tomar la gran Tenochtitlán. Espero que hasta aquí vayamos bien. Vamos a continuar explicando qué es lo que sucedió más adelante. ¿De acuerdo? Bien, aunque aquí nos estamos saltando ya a la creación en cuanto tal del estado de Morelos previa a la independencia, porque estamos haciendo un repaso muy general de lo importante histórico que pasó con el estado de Morelos, vamos aquí a hacer una acepción. Ya hablamos de por qué era importante el estado de Morelos. Ya hablamos de cuáles eran los dos cacicazgos. Ya hablamos de por qué era, y para Hernán Cortés, importante
tomar primero los cacicazgos para luego irse a la gran ciudad de Tenochtitlán. Bien, esos van a ser como que los antecedentes históricos previos a la creación del estado de Morelos, porque debemos de tomar en cuenta que después vino la caída de los españoles, vino la independencia de México, pero antes de la independencia de México, que se convirtió en un virreinato todo nuestro país, a México llegó Maximiliano de Habsburgo, ¿de acuerdo? Maximiliano de Habsburgo fungió como emperador, se proclamó emperador de este continente y al manejarse él como emperador, ¿qué fue lo que hizo? Sí, hizo grandes mejoras al país, grandes construcciones. Sin embargo, hubo mestizos, ¿sí? Hubo incluso españoles o familias de españoles nacidos aquí que no estaban de acuerdo con seguir siendo parte de un imperio o de un reino que era de otro continente cuando aquí estábamos, pues vamos a manejarlo así de una manera muy individual. ¿Qué fue lo que hizo Benito Juárez una vez que llegó Maximiliano de Habsburgo y que derrocaron el intento de hacer una república? Este tema ya lo hemos visto, muchachos. Estoy dando una refrescada nada más. Se vio obligado Benito Juárez a trasladar la capital del país a diferentes regiones. Él seguía siendo el presidente, pero al quererse independizar de los españoles y al lograrlo, no duró mucho esto. Volvieron a atacar y mandaron después a Maximiliano de Habsburgo. Benito Juárez estuvo huyendo, estuvo escondiéndose y trasladando la capital a diferentes regiones. Ahora, fue hasta el 7 de junio de 1862 que el territorio original del Estado de México, vecino, territorio vecino, se dividió en 3 distritos militares. Ojo, aquí es muy importante este dato porque ahí entramos nosotros. En el actual Estado de México, en el actual Estado de Hidalgo y en el actual Estado de Morelos. Si ustedes históricamente tuvieran que responder a una pregunta sobre cuáles fueron los primeros 3 estados provinciales importantes que instauró Benito Juárez, podemos responder que fue el Estado de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de Morelos, muchachos. Son los 3 estados importantes o los 3 distritos que Benito Juárez en su momento hizo militares, distritos militares. Obviamente que al ser distritos militares, eran militares generales los que los estaban gobernando. Lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Bien, ustedes se preguntarán, ¿cuándo se fundó el estado de Morelos? ¿Sí nos estamos saltando muchas cosas históricas? Sí, porque ya las vimos antes. Ahorita estamos dando destellos de información sobre el estado. El estado de Morelos, ojo, para que lo anoten, se fundó el 17 de abril de 1869. 17 de abril de 1869. ¿Dónde se fundó? ¿En qué lugar se declaró? Vaya, en el Palacio Nacional. Ahí fue donde se estableció la creación del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la porción de territorio del antiguo Estado de México, constituida por los distritos siguientes: Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec. Ojo, ojo, compañeros. Tomen en cuenta lo siguiente. Fue un grupo de personas nativas o que vivían aquí en el estado, en la ciudad de Cuernavaca, de Huastepeo, de Yautepec, quienes por medio de una carta, lo vamos a ir viendo más adelante, escrita al presidente Benito Juárez, se le dijo: señor, ya somos un distrito militar, si va a considerar hacer estados, por favor, déjenos a nosotros como un estado independiente y soberano. Benito Juárez accedió
y se creó el Estado Libre y Soberano de Morelos. ¿Por qué lleva el nombre de Morelos? En honor a José María Morelos y Pavón, que fue un libertador caudillo de nuestra patria. ¿De acuerdo? Bien, son los distritos que competen, vaya, al Estado, o en su momento que competían al Estado, porque ahorita hay más, desde luego. Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec. Seguramente alguno de ustedes conoce estos lugares, y qué padre, porque son lugares históricos realmente, ¿no? Bueno, estos lugares, estos distritos formaban el tercer distrito militar. Recuerden que yo les dije en la diapositiva anterior cuáles fueron los distritos que Benito Juárez hizo distritos militares. Estado de México, Hidalgo y Morelos. Bien, Morelos, que era el tercer distrito fue creado como estado. Ahora, su primer gobernador, ¿quién fue? Al ser distrito militar y al estar al frente de ese distrito un general, fue el general Francisco Leiva, quien quedó como gobernador del estado. Pregunta, ¿quién fue el primer gobernador del estado de Morelos? La respuesta es Francisco Leiva. Continuamos. Es importante saber que durante la Revolución Mexicana se distinguió el estado de Morelos por ser la sede del ejército comandado por Emiliano Zapata. Ojo, al ser la sede del ejército comandado por Emiliano Zapata, el estado de Morelos tuvo una gran aparición en el marco nacional. ¿A qué me refiero con esto? Que el estado de Morelos desde antes se caracterizó por ser un estado sede del ejército, se distinguió por ser también un distrito militar, se distinguió también por su producción de azúcar y se distinguió también por ser, ojo, y aquí me voy a centrar en la capital, que es aquí Cuernavaca, o antes llamado Cuauhnáhuac. Se distinguió por ser la sede casa habitación de Hernán Cortés. Aquí tenemos el Palacio de Cortés en el centro. Es lo que vamos a ir viendo nosotros poco a poco y más adelante en las siguientes clases. Yo espero que esta información les haya sido útil. Sé que el medio, sé que la forma nos puede parecer un poco inusual, pero la vamos a ir haciendo poco a poco usual. Quisiera aprovechar estos minutos que quedan para decirles lo siguiente a manera de síntesis de lo que acabamos de ver y que es muy importante que nosotros hayamos anotado, vaya, en nuestro cuaderno. Número 1 que debimos haber anotado en nuestro cuaderno: el estado de Morelos se distinguió en sus orígenes, es decir, cuando llegaron los españoles ya existían, ¿qué cosa? 2 cacicazgos. ¿Cuáles eran esos 2 cacicazgos que ya existían? El de Cuernavaca o Cuauhnáhuac y el de Huastepec. Ese es el punto 1 importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que previo a la conquista en nuestro estado ya había organización y estructura en cuanto a la autoridad y al gobierno. Claro, de acuerdo a los usos y costumbres, pero ya lo había. Número 2 que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Voy a regresar aquí a las diapositivas para que nos quede esto claro. El número 2 que nosotros tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando se toma los cacicazgos, en automático se somete a los tlahuicas. Los tlahuicas eran aliados de los mexicas. Si ustedes recuerdan las clases pasadas, una vez que Hernán Cortés toma las regiones circunvecinas de Tenochtitlan,
se une a los tlaxcaltecas y ataca Tenochtitlan, ¿de acuerdo? Y aquí entra el punto 3. Hernán Cortés toma Tenochtitlan una vez que toma los cacicazgos que estaban de vecinos a la Gran Tenochtitlan. Ahora, como punto número 4, ya hablando de la independencia de México, previo y después de, se los explicaré en las siguientes clases. El punto número 4. Benito Juárez fue quien dividió en 1862 el territorio mexicano en 3 distritos militares: Estado de México, Estado de Hidalgo y Morelos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se fundó en cuanto tal Morelos? Este es el punto 5 importante que les va a servir para su diario. El 17 de abril de 1869 en el Palacio Nacional por Benito Juárez. Ojo, aquí va el punto 6. ¿Cuáles eran los distritos que constituían, al estado de Morelos? Ojo, Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, ¿de acuerdo? Y siguiente punto, ¿quién fue el primer gobernador de Morelos? El general Francisco Leiva. Y el último punto e importante punto es que el estado de Morelos durante la Revolución Mexicana, ¿de acuerdo? Para derrocar los gobiernos imperialistas todavía, se distinguió nuestro estado por ser la sede del ejército comandado por Emiliano Zapata. Y aquí es la gran importancia que nosotros le tomamos pues precisamente a nuestro estado. ¿De acuerdo? Desde luego hay muchísima más información que nosotros vamos a estar viendo. Ahorita espero que haya quedado claro esto que quiero yo transmitirles, dar una refrescada de los contenidos que hemos visto antes, porque le vamos a entrar al estado de Morelos. Hacerles saber que es importante que estén haciendo notas en su cuaderno para que primeramente Dios al regreso ustedes puedan presentar como evidencia sus apuntes, pero también los archivos que a mí me estén enviando al correo. Recuerden que el correo es hugo.abarca@colmor.edu.mx. Lo van a encontrar en la plataforma de la escuela y les van a enviar la información. Esa tarea, ¿para cuándo yo la voy a querer, muchachos? La voy a querer a más tardar el día lunes, el siguiente lunes. Hoy es martes, la voy a querer para el siguiente lunes, para este lunes que viene, antes de las 5 de la tarde, al correo que les acabo de decir, para yo ahí hacer la revisión y dar continuidad del tema el día martes. Vamos a tener clase los martes, igual aquí en YouTube a esta hora que se les está proporcionando, de tal modo que en cuanto termine la clase en 10 minutos, dentro de 10 minutos nos vamos a ver en Zoom para tener una clase interactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes me van a expresar qué dudas tienen o si tienen algún comentario o algo que agregar. Les voy a dar un consejo, muchachos, para que no se les junten las tareas. Si pueden hacer esta tarea que es muy fácil, hoy mismo háganla y hoy mismo envíenla para que ya yo les pueda asentar en la lista que ustedes ya entregaron y se puedan despreocupar de sus trabajos. Espero que sí lo hagan en todas las clases, claro, sin afectarle el hecho de que escuchen la clase o participen de Zoom de otros maestros en sus ratos libres, de tal modo que no se les junten las tareas. Muchachos, estoy para servirles, para ayudarles. Juntos vamos a seguir conociendo el estado. El siguiente tema va a ser las especificaciones de nuestro municipio, que es Cuernavaca, y espero que les haya agradado esta clase. Recuerden que si tienen dudas pueden enviarme un correo o en unos minutos más nos vemos en Zoom para cualquier duda o cualquier aclaración o comentarios que ustedes tengan. Estén bien, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Un abrazo a todos.